Experimento sobre principios electromagnéticos. Somos el grupo 41, que está conformado por mi persona, Andina Tapur Shanya, Alexandra, Milagros Pomayi Jara, Juan Manuel Medina Polar. Experimento número 1. Cuantificación del campo magnético. Nuestros objetivos será medir el campo magnético producido por la bobina de Helmholtz, estimar el número de vueltas en las bobinas haciendo el uso de la ley de Biot-Savart, comparar los resultados experimentales con los teóricos y obtener el porcentaje de error. Las fórmulas que se usarán son las siguientes. La ley de Biot-Savart, el campo producido por una bobina en un punto, ley de Faraday-Lenz, FEM, el flujo magnético. También haremos algunas aproximaciones. Por ejemplo, aquí vemos de una diferencial con una variación, la ley de Coulomb. El procedimiento para el experimento número 1 será medir o hacer mediciones del diámetro interno y externo de las bobinas, configurar el sensor de campo magnético y también configurar el aplicativo Logger Pro. La instalación del circuito, la configuración de las intensidades de corriente, medir el campo magnético, luego repetir el proceso con las demás configuraciones, con las tres corrientes, una de la bobina en el vacío, o sea, el campo magnético del ambiente, y uno cuando las bobinas están en serie. Estos son los resultados que nos arroja el aplicativo Logger Pro del campo magnético del ambiente para la corriente 1, corriente 2, corriente 3. Del campo magnético que usaremos para nuestros cálculos será el promedio. En el aplicativo de Logger Pro podemos verlo, ya que nos arroja este dato. Pero para corroborar, lo ingresamos en los datos en el Excel y sacamos el promedio. Experimento número 2. Inducción electromagnética. Nuestros objetivos serán realizar múltiples experimentos de inducción electromagnética comprobando cualitativamente la ley de Faraday, analizar e interpretar el principio de inducción electromagnética mediante la realización de experimentos, estimar el tiempo real de prendido y apagado de la fuente utilizando la ley de Faraday. Las fórmulas a usar son las siguientes. La ley de Coulomb, ley de Faraday, Lenz, flujo magnético y también las aproximaciones de una diferencial con una variación. El procedimiento. Juntamos las bobinas, una bobina conectada a fuente de corriente directa y también la otra bobina que está conectada a un sensor de corriente. Medimos la corriente inducida por el sensor de corriente en el aplicativo Logger Pro y nos arroja esta tabla, que es la corriente inducida. Nos da el valor promedio, con lo que utilizaremos para trabajar en nuestros cálculos. Y el campo magnético promedio es de 2,082 microteslas, no, militeslas. Y aquí vemos un poquito de cómo fue el procedimiento en el video, donde prendimos y apagamos la fuente para obtener la gráfica de la corriente. En los picos más altos es donde la corriente llegó a la cantidad máxima, a la corriente máxima. No sé si se logró escuchar, pero aquí es donde prendemos y apagamos la fuente de corriente directa para poder generar la corriente inducida, variando el campo magnético. Ese es el resultado de los dos experimentos adicionales que hicimos. Uno girando el imán en el centro de la bobina y otro al costado de la bobina. Y estas son las corrientes inducidas que generamos con los dos experimentos. Y con el valor que trabajaremos en nuestros cálculos son con las corrientes mínimas y máximas para el tiempo de prendido y apagado. Hola, soy Juan Manuel Medina Polar y les voy a explicar un poco sobre el cuestionario 1, que está basado en el experimento 1. Para ello, como primera instancia, tenemos un conjunto de datos en los cuales mostramos los resultados de distintos campos magnéticos obtenidos. Cabe resaltar que son distintos debido a que para cada uno de ellos se emplea una intensidad de corriente diferente. Dicho esto, como primera pregunta del cuestionario, tenemos el hallar un número de vueltas del cable alrededor de la bobina. Y para ello se empleó la siguiente fórmula, que es el número de vueltas del cable es igual al campo magnético multiplicado por el diámetro de la bobina, dividido entre mu sub 0, que conocemos como 4pi por 10 a la menos 7, multiplicado por la intensidad de corriente. Cabe resaltar que en esta operación tomamos como dato el diámetro de la bobina externo de ella, debido a que el cable se encuentra alrededor de la bobina y no en el interior de ella. Dicho esto, tenemos los distintos resultados obtenidos para el número de vueltas del cable. Como podemos observar, no son muy precisos entre ellos, y esto se debe a que en cada caso el campo magnético es distinto, y a su vez las corrientes empleadas también son distintas, por lo que el número de vueltas de dicho cable va a variar también. Así que para tener un número certero de vueltas, se calculó un promedio de estos tres resultados, y por ende obtenemos que un promedio del número de vueltas completas del cable alrededor de la bobina son de 122 vueltas. Dicho esto, procedemos a calcular el valor teórico del campo magnético a una distancia d de la bobina fija. Para ello empleamos la siguiente fórmula. El campo magnético es igual al número de vueltas del cable en la bobina multiplicado por mu sub 0 por una intensidad por la resistencia dividido entre 2 por x cuadrado más la resistencia al cuadrado elevado a 3 medios. Dicho esto, obtenemos los distintos campos magnéticos teóricos, tanto de la bobina fija como de la bobina móvil.
Y para ello, para calcular el total del campo magnético teórico en una distancia d, sería la sumatoria del campo magnético teórico de la bobina fija más el campo magnético teórico de la bobina móvil, obteniendo como resultado 3.30 militesla. Dicho esto, procedemos al cálculo de error experimental. Y para ello, para hallar este error experimental, obtenemos la diferencia del valor real menos el valor experimental dividido entre el valor real multiplicado por C. Al hacer el reemplazo de datos, obtenemos como un error experimental del 79,75%. Luego de haber realizado los experimentos, obtuvimos algunas observaciones. Las principales fuentes de error, especialmente para el experimento 1, fue, por ejemplo, la medición del campo magnético en el centro de las bobinas, ya que uno de los integrantes tenía que mantener el sensor del campo magnético en el interior de la bobina en forma estable, es decir, que este sensor no se moviera. El error humano podría ser que la persona no podría mantener por mucho tiempo el sensor del campo magnético quieto en una distancia específica, que en este caso sería en el centro de la bobina. Por ende, el sensor de campo magnético podría haber oscilado por algunos milímetros de distancia, y esto puede haberse afectado la toma del campo magnético en el interior de la bobina. Por otro lado, medir el campo magnético a una distancia d, ya que para medir la distancia requerida se empleó una regla, la cual es un instrumento analógico, en la cual en algunos casos el valor de la distancia no puede ser muy certero, lo que podría variar la distancia en algunos milímetros, por lo que el campo magnético teórico también podría haberse afectado en su toma. Y por último, algunos campos magnéticos externos que interferían en la medición, ya sea por algunos instrumentos que se encontraran en el laboratorio, alrededor del entorno de trabajo. Soy Milena Pomé Jara y ahora voy a explicar el experimento 2 de inducción electromagnética. Ya aquí está nuestro cuestionario. Cálculo del tiempo de prendido y apagado utilizando la ley de Faraday, que es menos el número de espiras que ya hemos determinado en el primer experimento por la diferencial del flujo respecto al tiempo, que asimismo es igual a la variación del flujo respecto a la variación del tiempo. Para nuestra variación del campo, hemos restado nuestro campo final menos nuestro campo vacío, que es de 0.243 megatesla, obteniendo un campo de 2.098 megatesla. Para nuestra área, hemos usado el área de un círculo, ya que las bobinas son circulares, que sería pi por radio al cuadrado. Y ahora el radio, el que es de 0.057, es un radio interno de la bobina que hemos medido en nuestro experimento. Utilizamos el radio interno porque las mediciones son dentro de la bobina y no afuera. Por eso es que usamos el radio interno y no externo. Para utilizar esta fórmula necesitamos la resistencia, lo cual determinamos con la ley de Ohm, que es voltaje es igual a intensidad por resistencia. La intensidad lo usamos de nuestros datos asignados que no han asignado para el experimento. La resistencia nos sale que es 0.78571 ohm. Luego de ello, ya despejando el tiempo, que como podemos observar acá, vamos a multiplicar el número de espiras, que es 122, por el campo magnético y por el área, dividido entre la resistencia por nuestra corriente. Y aquí tenemos dos casos, para el tiempo de encendido y el tiempo de apagado. Para nuestro tiempo de encendido, como ya lo mencioné anteriormente, vamos a usar la corriente máxima, que es de 0.4388, obteniéndonos un valor de este tiempo, como podrán observar. Y para nuestro tiempo de apagado, usamos una corriente mínima, que es de menos 0,1781. Y haciendo este cálculo, nos determina este valor del tiempo. Ya, para nuestro cuestionario también nos pedían qué otros métodos utilizados para producir fe inducida. Nuestro primer método consistía en girar el imán con una rapidez angular en el centro de la bobina, como podrán observar en esta imagen, y nos resultó esta gráfica, y también una corriente máxima y una corriente mínima. Para nuestro método 2 consistía girar el imán, pero ya no en el interior de la bobina, sino exterior, que lo hicimos a un costado, resultándonos esta gráfica y también una corriente mínima y una corriente máxima. Ya. Nos pedía el cuestionario cuál de estos dos métodos producía mayor FEM. Determinamos que donde se obtuvo mayor FEM es en el método 1, debido a que el flujo magnético era mayor gracias a que el ángulo formado entre el área y el vector campo cambiaba respecto al tiempo. Además, también se pudo observar que el campo magnético era mayor en el método 1, ya que la distancia era mayor. Y con la ley de Biot-Savart hemos determinado que sí, que el campo magnético era mayor en el método 1 que el campo producido en el método 2. También hemos observado que cuando hablamos del tiempo de prendido y apagado, podemos afirmar que en el método 2 hay una duración mayor que en el método 1, porque la velocidad angular es mayor. Para las observaciones del experimento 2, hemos observado que el tiempo de prendido y apagado, a la hora de que nuestro compañero apagaba la fuente y prendía, los picos, había interconexiones, no eran tan estables. A un lado y a otro lado había interconexiones, tanto como arriba como para abajo. Y eso fue lo que observamos. También una segunda observación es que al girar el imán, cuando nuestro compañero giró el imán externamente a una cierta altura de la bobina, a la hora de girar chocó con la bobina. Eso hizo que la toma de datos no saliera tan bien y resultaran interconexiones también. Ya, también si pudieras realizar el laboratorio, ¿qué harías de manera distinta? Hemos determinado que seríamos manera distinta era probar con distintos parámetros de distancia e intensidad de corriente con el objetivo de verificar distintas variaciones que puede haber en el campo magnético entre las bobinas.
Solamente hemos realizado a una cierta distancia y no hemos preguntado qué pasaría si lo haríamos a una distancia mayor, menor y todas esas cosas, si los parámetros cambiarían, eso. También es un segundo punto, verificar las condiciones tanto del entorno de trabajo como las herramientas empleadas en la experimentación con el fin de encontrar en qué aspectos pueden afectar la altura del campo magnético. A la hora de realizar nuestra experimentación para el tiempo de prendido y apagado, nuestro compañero había dejado su celular en la mesa y eso cambiaba los picos, por eso había interconexiones también, como lo acabo de mencionar, y eso es también que hemos observado y que sería ver qué externamente, dentro, a la hora de realizar nuestro experimento, qué campos afectaban. Así que eso es también lo que pudimos observar. Si podríamos regresar al laboratorio y haríamos de manera distinta. Mi nombre es Shana Alexandra Andiatafur. Les voy a hablar sobre el cuestionario específico. En esta ocasión nos piden la rapidez máxima del imán para alguno de estos casos. Vamos a usar los datos del método número 1. Para esto necesitamos la fórmula del flujo del campo magnético y como en este caso el único que varía es el ángulo, la derivada nos quedaría así. Luego utilizamos las fórmulas de la fe inducida, la que está por acá y la que está por acá. Y reemplazando con las ecuaciones antes obtenidas, obtenemos algo así. Recordando que la fórmula de rapidez angular para una vuelta es esta, reemplazamos y obtenemos una fórmula así, en donde la rapidez es igual a la corriente inducida por la resistencia sobre el número de vueltas por el campo magnético por el área. Utilizamos los datos que tenemos para el método 1 y nos quedaría un resultado de 13,3685 radianes por segundo. Conclusiones. Para el primer experimento pudimos calcular el número de espigas por medio en función de los campos magnéticos promedios antes calculados. Asimismo, también podemos calcular el valor teórico del campo magnético y hallar un porcentaje de error experimental. Para el segundo experimento podemos utilizar la ley de Faraday para calcular el tiempo de prendido y apagado, con los datos que calculamos según los experimentos. Además, también logramos ver o comparar cuál de los dos ensayos utilizando el imán era el que producía mayor fe inducida.